Este programa es auspiciado por la Organización de los Estados Iberoamericanos para la Educación y la Ciencia y la Cultura y declarado de interés por la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Bienvenidos. Ayer, jueves 10 de junio, fue el Día Nacional de la Seguridad Vial. Esta misma fecha, en el año 1945, cambió el ordenamiento de tránsito en la República Argentina, que se circulaba por la mano izquierda como actualmente en Inglaterra. Y hoy se circula como en la mayoría de los países del mundo. Igualmente creo que el Día de la Seguridad Vial es mucho más que un cambio de ordenamiento de tránsito. Por eso vamos a hablar este tema y creo que acertamos en traer a la persona para debatirlo, que es el presidente de la Asociación Civil Luchemos por la Vida, que es una asociación pionera en la Argentina en la lucha contra la inseguridad vial. Así que después de la apertura estamos con el doctor Alberto Silveira. Bueno, como dijimos, estamos con el doctor Silveira. Alberto, gracias por venir. Al contrario, gracias por invitarnos. No, por favor. Hace mucho queríamos hablar con gente de Luchemos por la Vida. Igualmente hemos estado con María Cristina Isoba, con Renato Meyer. Alberto, Día de la Seguridad Vial, ustedes unos pioneros en este tema. Contame un poquito cómo era esto desde que me dijiste que están por cumplir 20 años. Hace 20 años, ¿cómo fue avanzando en el tiempo? Sí, justamente te contaba que el próximo 20 de junio Luchemos por la Vida cumple 20 años. Y Luchemos nace en un momento en el cual el tema de la seguridad vial no era más que un tema policial, donde se contaban de a miles ya los muertos, aproximadamente un promedio de 16 por día en las calles y rutas de la Argentina. Nadie hacía nada en el tema, ni oficialmente ni privadamente. Y realmente los que habíamos tenido a lo mejor el privilegio de conocer otros países, sabíamos que las cosas podían ser diferentes. Y entonces, como una iniciativa de un grupito de amigos que ya habíamos hecho algunas tareas de ayuda social, podríamos llamar. Queríamos hacer algo para toda la comunidad y después de un proceso que fue muy largo, yo ahora lo cuento en un minuto, pero tardó varios años, decidimos dedicarnos a partir de un accidente que afectó al amigo de un conocido nuestro, que esta era realmente una tarea que teníamos que encarar en la Argentina, y así creamos la asociación y empezó a trabajar Luchemos por la Vida con un proyecto muy chiquito, con una aspiración que creo que sigue siendo válido hoy en día y que era, si con todo lo que hacemos logramos salvar una sola vida, vale la pena. Hoy en día, después de tanto tiempo y después de tanto trabajo, nos hemos puesto, creo que sanamente, un poquito más ambiciosos y querríamos salvar a las casi 8.000 vidas que se pierden todos los años en accidentes. Pero el proceso es largo. Desde que comenzamos a trabajar encontramos muchas dificultades. La primera dificultad fue cómo instalar este tema en la sociedad, porque no era más que un tema policial. Murieron tantos en un accidente en tal ruta y no se indagaban ni las causas ni qué lo podría haber evitado. Simplemente se contaban las víctimas y nada más. Desde un primer momento empezamos a tratar de tomar contacto con todos los interesados en el tema, con todos aquellos que de alguna u otra forma podrían tener algún tipo de proyecto. Empezamos a ver qué se hacía en los países desarrollados. Pero no había interés estatal. No, eso desde ya, para nada. Y empezamos enseguida a trabajar un tema que hoy en día, 20 años después, recién empieza a estar asumido en la Argentina y diría en Buenos Aires y alrededores, en el interior todavía no lo suficiente, y que es el cinturón de seguridad. Cuando Luchemos por la Vida empezó, hicimos la primera medición de uso en la ciudad de Buenos Aires, donde contamos el 1,3% de uso del cinturón de seguridad, prácticamente nada. Y no había tantas bicicletas en esa época transitando. No había ni tantas bicicletas. Era todo un parque automotor distinto. Sí había muchos peatones, el transporte público importante y
muy poca conciencia del tema y realmente empieza a tener conciencia este tema y también ser mayor la participación de Luchemos por la Vida a partir de un accidente muy grave que ocurrió, los que tienen años como yo recordarán, en la que era entonces Ruta 2, cerca de Coronel Vidal, donde chocaron sucesivamente 3 micros y hubo cerca de 70 muertos todos juntos en un mismo accidente. A partir de ahí las autoridades empezaron a descubrir que existía el tema, se sacó un decreto, recuerdo todavía, creo que era el decreto 792 del 92, una ley de tránsito puesta por decreto, que después con pequeños cambios se transformó en lo que es hoy la ley de tránsito, pero aún así, en esos momentos en que pensamos en que el tema se iba a imponer fácilmente y se iban a alcanzar soluciones, que iba a haber controles, que iba a haber sanciones, que ya desde esa época pedíamos, pero igualmente no ocurrió y sigue pasando el tiempo y recién ahora vemos que se está empezando a instalar el tema de la necesidad de los controles, de la sanción, de la educación vial, que hay esfuerzos de algunas autoridades para imponerlo, para que se transforme en una realidad, pero aún creo que estamos lejos del camino, pero creo que lo importante es que nos hemos puesto en camino. Sí. Te doy una consulta. ¿En qué, digamos, tiene muchas fortalezas Luchemos por la Vida, pero en qué crees vos que están más apuntados? Y Luchemos por la Vida es mucho más conocida a través de los medios, diría por la educación masiva de la población a través de las campañas, que empezamos la primera en el año 91, es decir, van a llevar 19 años de campañas y que siguen ininterrumpidamente, con el aporte generoso de la mayoría de los medios de comunicación que donan su espacio, que cuesta mucho dinero para que estos mensajes se puedan difundir. Los equipos móviles de educación vial son otra actividad que sí, dependiendo del poder tener sponsors, venimos desarrollando desde hace 12 o 13 años y que son equipos móviles gratuitos para las escuelas, limitados en particular a la ciudad de Buenos Aires y alrededores. También durante 12 años hemos dado las charlas y cursos que Luchemos por la Vida propuso y creó para los que renuevan sus licencias de conducir en la Dirección de Tránsito, hasta que inexplicablemente hace 2 años fue expulsada Luchemos por la Vida de la Dirección de Tránsito de la ciudad. Creo que es importante también toda la actividad que hacemos con películas. Tenemos muchas películas extranjeras que hemos doblado, adaptado y traducido para usar en la Argentina. Y a partir de hace 4 años hemos producido una película que recoge las mejores experiencias del mundo en seguridad vial que se llama Claves para una conducción segura, que es una película que tenemos en forma gratuita disponible para todos los centros de otorgamiento de licencias de conducir del país, porque creemos que uno de los temas nodales de la seguridad vial es otorgar las licencias de forma responsable, y con esto queremos decir sin acomodos, sin favor político, ojalá, sin compraventa, pero además con una buena formación de los conductores. Entonces para eso hemos hecho esta película, para que en los lugares más recónditos del país, donde pueden decir con razón que no tienen personal adecuado, que no tienen personal formado y que no tienen presupuesto, tengan un elemento didáctico para poder formar a los conductores. Bueno, vamos a ir a una nota que estuvimos en La Pampa, donde fue el lanzamiento de Escuela Segura, con la gente del ISEB, que van a implementar conocimientos a los docentes. Vamos con la nota.